Desde las 11 tesis sobre Feuerbach, donde Marx le reprocha al materialismo que consolida Feuerbach como crítica al idealismo hegeliano, el no ver la realidad, las cosas y la sensoriedad más allá de la forma de objeto o de contemplación, como práctica de un modo subjetivo y como actividad sensorial humana respectivamente, postulando adicionalmente que el problema, la verdad, de un pensamiento no es teórico sino práctico y que cuando se ve como algo puramente teórico es simple escolástica, consolidando finalmente aquel llamado a la praxis que se consagra en la 11ª tesis, que afirma que los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo de diversas formas, pero de lo que se trata es de transformarlo, pasando por la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde Marx señala que la crítica a la religión es la premisa de toda crítica y en donde perfila por primera vez al proletariado como el sujeto revolucionario, haciendo una crítica muy importante al anacronismo de una Alemania que no llevó a cabo la revolución burguesa materialmente, sino que la llevó a cabo filosóficamente y todavía se encuentra regida por vestigios ya no trágicos sino cómicos del antiguo régimen monárquico feudal, elaborando las bases para un ateísmo que es crítico frente a la negación del hombre que marca la religión, y este ateísmo que niega la religión, que niega al hombre. La negación de la negación es la afirmación, por consiguiente afirma la libertad, la dignidad de un mundo humano que es lo social, lo cultural y lo político, que le permite al hombre emancipado de las cadenas de una religión que es opio para las masas, de una religión que es el sollozo de la criatura oprimida, es el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de un estado de cosas carentes de espíritu, permite a este hombre emancipado gravitar alrededor de su propio sol, es decir, gravitar alrededor del mundo de lo humano como centro de la reflexión, superando la alienación de una religión que le da énfasis a un más allá ilusorio, perdiendo de vista la realidad concreta y material, desde las 11 tesis sobre Feuerbach, pasando por esta imprescindible crítica a la filosofía del derecho de Hegel, llegando hasta la ideología alemana, escrita con Engels, donde se perfila las bases del materialismo histórico como un método que analiza la historia humana en oposición al hegelianismo, no ya tomando como punto de partida el espíritu absoluto que busca objetivarse y exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia, no ya teniendo como base la cultura y la política, la eticidad de los pueblos, que es el resultado de ese proceso de exteriorización que busca autorrealizarse en la idea de la libertad que caracteriza el movimiento historiográfico de lo absoluto en Hegel, sino viendo la historia en función de la materialidad de la producción, que en la contribución a la crítica de la economía política burguesa va a verse como la base sobre la cual se levanta la Überbau, la superestructura que debería entenderse como la política, la cultura y el derecho, levantado a la manera de un edificio sobre la base de la producción económica, pasando por el manifiesto comunista, donde se enuncia la tesis de que el modo de producción y la estructura social que de él se deriva necesariamente constituyen la base para la historia política e intelectual de la época, y que la historia es la historia de la lucha de clases, proponiendo la noción de crisis de superproducción, en donde el capitalismo, debido al ingente desarrollo de las fuerzas productivas y a la contradicción entre ese desarrollo enorme de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que conllevan a un control cada vez más centralizado de los medios de producción, llega a una circunstancia conocida como crisis de superabundancia o crisis de superproducción, que para ser superada hace necesario destruir viejos mercados y conquistar o crear nuevos mercados, proponiendo el antagonismo entre la ciudad y el campo, esbozando históricamente la transición del feudalismo al modo de producción burgués en función de la acumulación de valor extraída de las colonias, la circunnavegación de África y la explotación de materias primas de América. Volvieron obsoletas las formas de propiedad y las relaciones sociales de producción en el feudalismo, porque al aumentar desproporcionalmente el desarrollo de las fuerzas de producción, pasando del cultivo de la tierra a la manufactura y de la manufactura a la industria, las relaciones sociales de producción basadas en la monarquía feudal ya no daban abasto
para ese ingente desarrollo de las fuerzas de producción, lo cual hizo necesario, al desechar esas formas de propiedad y relaciones sociales de producción feudales, que se empoderara una nueva clase dominante, la burguesía, y por lo tanto surgiera el capitalismo, hasta llegar finalmente al Capital, la obra magna de Marx, en cuyo primer tomo se empieza mostrando que la característica del modo de producción capitalista es la acumulación de comodidades, entendiendo la comodidad como aquello que satisface una necesidad y partiendo por tanto del análisis de la comodidad como unidad que va a permitir el análisis de la anatomía del modo de producción capitalista, denunciando la plusvalía absoluta y relativa en el capítulo 14 del primer tomo, entendiendo la plusvalía como la no remuneración del trabajo vivo objetivado en el valor de un producto que luego se mide en precio y se convierte en valor de cambio al comercializarse, entre todas las demás categorías que hacen parte del ingente horizonte de análisis de la materialidad de la producción consagrado en los 3 tomos del Capital. En el presente video me propongo esbozar algunas de las tesis más vigentes del materialismo histórico de Marx. En la primavera de 1845, Marx escribe 11 tesis criticando el materialismo romo de Ludwig Feuerbach. A su vez se perfila de forma crítica frente al idealismo absoluto de Hegel. Estas 11 tesis aparecen por primera vez en el libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que escribe Engels en 1888. En este libro, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Engels ilustra la diferencia entre idealistas y materialistas a partir de la pregunta fundamental de qué viene primero, la idea o la materia, el espíritu o la naturaleza. Desde Platón hasta Hegel se plantea que o bien hay ideas independientes del contexto humano que existen en el topos Uranus, como en el mundo de las ideas de Platón, o bien hay una idea que es lo absoluto que busca objetivarse y exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia, tratando de autorrealizarse en la idea de la libertad como en el sistema hegeliano. De manera que para el idealismo la idea es anterior a la materia, ya sean las ideas en el topos Uranus de Platón o la idea de lo absoluto que busca objetivarse y exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia en Hegel. De manera que para los idealistas el espíritu antecede a la naturaleza. Sin embargo, para los materialistas y sobre todo a partir de Ludwig Feuerbach, que representa para Engels el fin de la filosofía clásica alemana, la idea es consecuencia de la materialidad del cerebro y el espíritu es un producto de la naturaleza. Sin embargo, pese a que Ludwig Feuerbach representa ese paso del idealismo a un materialismo crítico frente a la idea de lo absoluto en Hegel, en 1845 Marx escribe 11 tesis para mostrar las limitaciones de ese materialismo romo, que es una crítica al idealismo absoluto de Hegel, pero que sin embargo no ve la esencia humana como el conjunto de las relaciones sociales, no ve la realidad como práctica, no ve la sensoriedad como actividad sensorial humana y sobre todo no reconoce la importancia de la praxis práctico-crítica, que es uno de los grandes aportes de la filosofía del materialismo histórico y que Marx esboza en estas 11 tesis sobre Feuerbach, proponiendo que la labor práctico-crítica debe partir de la identificación, la denuncia y la crítica teórica de las formas de autoenajenación en la política y la religión que implican negar al hombre y son por tanto un antihumanismo, para luego vincular esas formas de autoenajenación en la política y en la religión con las contradicciones en la base terrenal, en el mundo real y concreto de la sociedad, la economía y la política, dándole primacía a la materialidad de la producción como se plantea a partir de la ideología alemana, para, mediante la crítica teórica de las formas de la autoenajenación, de las formas de negación del hombre presentes en la política y la religión, poder transformar a través de la praxis las contradicciones en la base terrenal, en la realidad humana vista como práctica, que originan esas formas de autoenajenación. En ese orden de ideas me propongo explicar en el presente video las 11 tesis sobre Feuerbach, comenzando por la primera tesis donde Marx escribe: el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que ve las cosas, la realidad y la sensoriedad bajo la forma de objeto o de contemplación.
y no de forma subjetiva, no como práctica, no como actividad sensorial humana respectivamente. De ahí que el idealismo, en oposición al materialismo, haya desarrollado el lado activo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad sensorial humana como tal. Feuerbach quiere objetos sensoriales realmente distintos de los conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en la esencia del cristianismo, ve la actividad teórica como la única actitud auténticamente humana y fija la práctica únicamente en su modo suciamente judaico de manifestarse. Por lo tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. Esta primera tesis sobre Feuerbach es sumamente importante porque Marx está diciendo que el defecto fundamental del materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que no ve las cosas de un modo subjetivo, no ve la realidad como práctica y no ve la sensoriedad como una actividad sensorial humana. La realidad debe verse como práctica y se conecta con una tesis posterior sobre Feuerbach, según la cual la verdad de un pensamiento humano no es un problema teórico, sino práctico. Cuando se ve como un problema teórico, se reduce a pura escolástica. La verdad de un pensamiento debe probarse en su terrenalidad, es decir, en el marco de un humanismo que es el núcleo del pensamiento de Marx y que va a definir las raíces filosóficas del materialismo histórico. La realidad y el mundo vienen a ser el mundo y la realidad de lo humano, de manera que la realidad, al verse como práctica, es el escenario donde incide la acción humana que crea el Estado, que crea la economía, que crea la cultura y la política, de forma que la realidad debe verse como algo práctico, no como se ve en Platón, como algo exterior, ajeno, independiente al contexto humano, marcado por ideas que existen en el mundo de las ideas, no como lo piensa Hegel, que es la autorrealización de la idea de lo absoluto, que de forma semejante a como la semilla de un árbol es en potencia un árbol y su desarrollo va en camino a esa idea previa que rige su telos, su finalidad y por lo tanto lo teleológico, se contrapone en este humanismo que ya perfila el joven Marx en su filosofía, la acción humana que implica la praxis en la realidad vista como práctica por consiguiente. Luego, ver las cosas de un modo subjetivo hace a colación al giro copernicano que Kant plantea en la teoría del conocimiento, donde hace la distinción en la crítica de la razón pura entre nómeno y fenómeno. El fenómeno es una representación creada por las facultades del sujeto. No es posible una realidad sin sujeto, sin interpretación, de manera que las cosas necesariamente se derivan de un horizonte subjetivo de interpretación. Por eso Marx, en la primera tesis sobre Feuerbach, hace el llamado de ver las cosas como algo subjetivo, de manera subjetiva, haciendo referencia al sujeto que interpreta y que crea la realidad. Finalmente, ver los sentidos como actividad sensorial humana implica exaltar la historicidad de los sentidos como una facultad que, si bien no cambian en lo fisiológico debido al desarrollo tecnológico de las fuerzas de producción y en general la historia de los modos de producción, en el caso del capitalismo, que ha conducido a un desarrollo tecnológico donde la capacidad de los sentidos para dar cuenta de la realidad se ha visto aumentada incalculablemente, eso implica que ha cambiado la capacidad de los sentidos para dar cuenta de la realidad fenoménica. Luego hay una historicidad de estos sentidos que deben verse por consiguiente como una actividad humana y al verse la realidad como práctica tienen un desarrollo histórico, van cambiando conforme cambia el modo de producción, las relaciones sociales de producción y todo lo demás que analiza el materialismo histórico. En la segunda tesis sobre Feuerbach, Marx va a decir que el problema de si al pensamiento humano se le puede asignar una verdad o no, no es un problema teórico sino práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que mostrar la verdad, es decir, la realidad, el poderío y la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Y en esta tesis
Marx está definiendo el criterio para la verdad del pensamiento no como un problema teórico, abstracto, desligado de la realidad que debe verse como práctica, de la realidad concreta del mundo de lo humano, sino que al contrario, la verdad de un pensamiento debe demostrarse como praxis. La práctica en la realidad concreta y material es el último criterio para determinar la veracidad de un pensamiento. Todo pensamiento, sobre todo en la filosofía y en los demás campos de las ciencias humanas, debe llevarse a cabo en un proyecto político y social, materializarse como praxis en el mundo real de lo humano para mostrar su terrenalidad, su poderío, su verdad. En la tercera tesis sobre Feuerbach, Marx pasa a decir que la teoría materialista de que los hombres son el resultado de las circunstancias y de la educación y de que por lo tanto los hombres distintos son producto de circunstancias diferentes, olvida, pasa por alto, que es el propio hombre el que cambia las circunstancias y que el educador necesita ser educado. Conduce pues necesariamente a la sociedad en dos partes. Una que está necesariamente ubicada sobre la otra, así como en Robert Owen. La coincidencia entre el cambio de las circunstancias y la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. En esta tercera tesis sobre Feuerbach, Marx está diciendo que aquella noción materialista de que los hombres son el resultado de la educación y de las circunstancias necesita tener en cuenta que son los hombres los que cambian, crean esas circunstancias y esa educación, de manera que los hombres cambiados o distintos no son el resultado de circunstancias ajenas a la praxis humana, sino que es el propio hombre el que cambia las circunstancias, teniendo en cuenta que el propio educador necesita ser educado. De nuevo, esta tesis es muy importante porque hace énfasis a la acción del ser humano emancipado, que es el único que en la realidad vista como práctica puede incidir en su mundo político, social, económico y cultural. Es el ser humano mediante la praxis el que cambia las circunstancias, y la coincidencia entre el cambio de las circunstancias y la acción humana es la práctica revolucionaria. En la cuarta tesis, Marx va a decir que Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa y del desdoblamiento del mundo en dos, un mundo imaginario, religioso y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que después de haber hecho esta labor queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como un reino independiente solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de la base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender la base terrenal, en su contradicción para revolucionarla prácticamente eliminando esa contradicción. Por tanto, lo que hay que hacer es comprender es decir, la base terrenal en su contradicción para revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por tanto, después de descubrir en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teóricamente a la Sagrada Familia y transformar prácticamente a la familia terrenal. En esta cuarta tesis sobre Feuerbach, Marx está diciendo que Feuerbach identifica la autoenajenación que supone la religión porque divide el mundo en dos mundos distintos, el mundo religioso que es imaginario y el mundo terrenal, real y concreto. Pero lo que dice Marx es que no es suficiente criticar teóricamente el mundo que implica la religión como autoenajenación porque implica desligarse del mundo real y concreto. No es suficiente criticar este mundo imaginario teóricamente, sino que hay que ver ese mundo imaginario como el resultado de las contradicciones de la base terrenal, contradicciones que van desde la miseria, explotación económica, las guerras, la opresión política y cultural y todas las circunstancias que producen sufrimiento y dolor en la condición humana y que hacen necesaria la proyección utópica al mundo imaginario que promete la religión. Una vez se identifican estas circunstancias
que van desde la opresión, la guerra, el sufrimiento, la muerte, y que hacen necesaria la división del mundo en un mundo terrenal y uno imaginario, es posible transformar. La praxis práctico-crítica debe partir de la crítica del mundo de la religión que es imaginario y luego transformar las contradicciones en la base terrenal que originan ese mundo imaginario como forma de superarlo. La autoenajenación religiosa para Marx en esta cuarta tesis sobre Feuerbach solo se puede superar transformando prácticamente las contradicciones en el mundo real que originan la proyección utópica y, como dice Nietzsche, nihilista del mundo imaginario de la religión. Hay que criticar teóricamente la idea de la Sagrada Familia que está presente en la familia terrenal, para identificar esa Sagrada Familia como una sublimación de las contradicciones que acosan la familia terrenal, real, concreta, para transformar prácticamente esas contradicciones de la familia terrenal y así completar la crítica teórica de la crítica teórica de la Sagrada Familia. En la quinta tesis sobre Feuerbach, Marx va a decir que Ludwig Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial práctica humana. Al decir Marx que Feuerbach apela a la contemplación sensorial, se está refiriendo a cómo el materialismo de Feuerbach representa para Engels el fin de la filosofía clásica alemana y por lo tanto el ocaso del idealismo absoluto de Hegel. Sin embargo, cuando Feuerbach apela a la contemplación sensorial en oposición a la contemplación idealista, no reconoce los sentidos como una actividad sensorial humana práctica. Esto se conecta con lo que afirma Marx en la primera tesis sobre Feuerbach a propósito de ver las cosas de un modo subjetivo, la realidad como práctica y la sensoriedad como actividad sensorial humana. Al decir que los sentidos son una actividad humana, Marx le da una dimensión histórica a los sentidos que va cambiando conforme avanza la tecnología y aumenta la capacidad de los sentidos para dar cuenta de la realidad fenoménica, y al mismo tiempo está haciendo énfasis en el elemento práctico que es inseparable de toda actividad humana. Si la realidad es práctica, entendiendo la realidad como el mundo de lo humano, todas las facultades humanas son una actividad, y al ser una actividad tienen un elemento práctico, una historicidad, y eso es algo que el materialismo de Feuerbach, pese a superar el idealismo absoluto de Hegel, no reconoce. En la sexta tesis sobre Feuerbach, Marx escribe que Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Sin embargo, la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, sino que en realidad es el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve por tanto obligado a hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado. En él, la esencia humana solo puede concebirse como género, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente a los muchos individuos. En esta sexta tesis sobre Feuerbach, Marx indica que cuando Feuerbach quiere diluir o reducir la esencia religiosa, la esencia del sentimiento religioso, a la esencia humana, concebida únicamente como género, como una generalidad que se limita a unir naturalmente a los diferentes individuos, viendo la esencia humana como algo inherente a cada individuo y viendo al individuo como algo abstracto y aislado del proceso histórico de la realidad vista como práctica. Al no ver que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales, tampoco puede acertadamente ver la religión en su dimensión real, concreta, expresada por la historicidad que marca todos los procesos del mundo de lo humano, entendiendo el mundo, la realidad como práctica. De manera que los dos errores fundamentales que comete Feuerbach para Marx en esta sexta tesis es primero presuponer que el individuo es abstracto y aislado de los procesos históricos de la realidad como una práctica en continuo movimiento y transformación, y segundo, tratar de diluir la esencia religiosa a la esencia humana vista únicamente de forma general. Continuando con lo afirmado en la sexta tesis, en la séptima tesis, Marx va a decir que Feuerbach no ve por tanto que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a un tipo particular de sociedad.
de nuevo resaltando que no se puede hablar de un individuo abstracto y aislado y que la esencia de la religión corresponde a una esencia humana que es el conjunto de las relaciones sociales en una época, en un desarrollo dado de las fuerzas productivas con unas relaciones de producción particulares en una época específica. De manera que el sentimiento religioso es también el resultado del conjunto de relaciones sociales determinadas por la materialidad de la producción, por la política, la cultura y demás circunstancias que le dan forma a la realidad de lo humano, al mundo humano. Sobre todo, y ya esto es algo que se perfila propiamente en la ideología alemana, Marx le va a dar primacía a la materialidad de la producción, a las relaciones sociales de producción con los medios de producción, al desarrollo de las fuerzas productivas como la base sobre la cual se levanta lo que Hegel denominaba la eticidad de un pueblo, la política, la cultura, el sistema judicial, etc. En la octava tesis sobre Feuerbach, Marx escribe que la vida humana es esencialmente práctica. En la octava tesis sobre Feuerbach, Marx escribe que la vida social es en esencia práctica y todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. De acuerdo a la filosofía que consolida el joven Marx a partir de estas breves pero importantes y profundas tesis acerca del materialismo de Feuerbach, la vida social es esencialmente práctica. Se está viendo que el hilo conductor o la idea que es la columna vertebral para este nuevo materialismo que surge de la crítica del materialismo romo de Feuerbach es un humanismo que ve la realidad como práctica y que centra su reflexión a partir de la crítica a la religión, como lo va a mostrar en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que es la premisa para toda crítica. Va a fundamentar la emancipación del hombre que al prescindir de Dios y del misticismo y de la religión también es capaz de superar críticamente la abstracción y toda forma de autoenajenación, sea religiosa o política, para centrar la reflexión y por lo tanto su praxis en lo humano, en la vida social vista como esencialmente práctica, en la esencia humana vista como el conjunto de las relaciones sociales y en general en el mundo humano visto como la consecuencia de la economía, la política y la cultura, sobre todo de nuevo dándole énfasis a la materialidad de la producción. Por eso, en la novena tesis sobre Feuerbach, Marx va a decir que a lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, aquel materialismo que no ve la sensoriedad como actividad humana, práctica, es saber a los distintos individuos dentro de la sociedad civil. En la décima tesis sobre Feuerbach, Marx dice que el punto de vista del antiguo materialismo, ese materialismo que se ha venido criticando por tener sujetos aislados, enajenados, abstraídos de la realidad social, de la historicidad que caracteriza el mundo de lo humano como práctico, es la sociedad civil. Pero el punto de vista del nuevo materialismo es, a diferencia del materialismo romo, la sociedad humana o la humanidad socializada. Y finalmente, en la onceava tesis sobre Feuerbach, que es quizás la más conocida, Marx dice que los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo, haciendo énfasis en esa relación entre praxis y teoría, que sin embargo no debe tomarse de parte de Marx como un desprecio hacia la reflexión teórica, sino que volviendo a las anteriores tesis, por ejemplo, cuando se trata el problema de la autoenajenación religiosa, Marx dice que primero hay que criticar teóricamente la autoenajenación religiosa, pero sin convertir esa crítica teórica en una abstracción. Las cosas se vuelven abstractas, pura escolástica, cuando dejan atrás la base concreta, real y material de la vida, el mundo concreto donde se desenvuelve la realidad humana. De manera que toda crítica teórica de la religión y de toda forma de autoenajenación del hombre, antihumanismo, negación de la libertad y dignidad del ser humano en la religión o la política, debe tener sus bases, los pies puestos firmemente sobre el análisis de la economía, particularmente de la política y de la cultura. De manera que cuando Marx dice que los filósofos han interpretado de diversas maneras el mundo, no se trata de prescindir de la interpretación, sino de ver que esa teoría, ese diagnóstico de la autoenajenación religiosa y política es causada por unas contradicciones económicas, sobre todo políticas, culturales, que
hacen necesaria la praxis práctico-crítica revolucionaria y transformadora en el mundo real. No basta con decir que la religión implica la autoenajenación del hombre, que la religión es el opio del pueblo. Hay que ver las contradicciones en la base terrenal que hacen que las masas inventen dioses, inventen distintas creencias que las autoenajenan para, mediante la praxis que implica transformar el mundo de lo humano, la sociedad, dar al traste con esas contradicciones, superarlas a la luz de la crítica. La relación entre praxis y teoría es, por tanto, una relación dialéctica. La síntesis de la praxis y la teoría, que antaño se veían como opuestos, es propiamente la praxis marxista del materialismo histórico, que ya se perfila en las 11 tesis sobre Feuerbach. Habiendo explicado el valor filosófico del materialismo que perfila Marx como crítica al materialismo romo de Feuerbach y al idealismo absoluto de Hegel, ahora quisiera pasar a referirme brevemente a la concepción de la religión que plasma Marx en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde dice que la premisa para toda crítica es la crítica de la religión, y afirma que la religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de una época carente de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Y Marx ve la religión como una expresión de la autoenajenación del hombre, porque implica dividir el mundo en dos: una realidad imaginaria y la realidad concreta, material. Las contradicciones de la realidad material y concreta son las que fundamentan la necesidad de crear una realidad imaginaria donde se espera encontrar un superhombre, un ser divino, pero realmente lo que se descubre es el reflejo del mismo hombre. Marx resalta el humanismo, es decir, centrar la reflexión en lo humano. Es el ser humano el que crea el conocimiento, es el ser humano el que transforma la realidad vista como práctica mediante la materialidad de la producción, mediante la cultura, la política, pero sobre todo mediante la forma en la que se produce materialmente para satisfacer las necesidades básicas, es decir, mediante el modo de producción. Eso es algo que se perfila claramente en la ideología alemana, escrita por Marx y Engels. Y en la ideología alemana, Marx y Engels declaran que el modo de producción es una forma no solo de satisfacer las necesidades que son fundamentales para perpetuar la vida individual y colectiva, es decir, la vida de los sujetos y de las comunidades que forman, sino que la materialidad de la producción determina la forma de ser de los seres humanos. Van a criticar el hegelianismo, descompuesto como un imperio que da paso a los jóvenes hegelianos, y van a fundamentar el materialismo histórico como un método que entiende la sociedad en función de las relaciones sociales de producción, de las formas de propiedad, del desarrollo de las fuerzas productivas, de los medios de producción y en general de la economía como la base sobre la cual se levanta la cultura, la política, el derecho y todas las demás características de una sociedad. Pasando de la ideología alemana, ahora quisiera hablar del manifiesto comunista. El manifiesto comunista tiene tesis que son muy vigentes, desde la idea de crisis de superproducción o de superabundancia, que se describe como aquel mago que pierde control de las fuerzas oscuras que conjura el inframundo, y que en el plano del rigor del materialismo histórico supone aquella tendencia del capitalismo de sobrecargarse con tanta civilización, con tal desarrollo de las fuerzas productivas, que en el marco de un control cada vez más centralizado de los medios de producción, al tenerse esas fuerzas de producción y esos medios de producción no para satisfacer las necesidades de las mayorías, sino para maximizar las ganancias de las minorías, de la clase dominante, de los burgueses. El uso destructivo ya perfilado, anunciado en el siglo XIX de la ciencia y la tecnología, se producen crisis de superabundancia, donde se vuelve necesario, para superar esa crisis que congela temporalmente la economía, se vuelve necesario abrir nuevos mercados y deshacerse de viejos mercados, lo cual implica deshacerse de toda la fuerza de trabajo de esos viejos mercados para conquistar y fundar nuevos mercados que logren revitalizar el capital. Un ejemplo de la clara vigencia de la categoría de crisis de superabundancia que se esboza en el manifiesto comunista son las guerras como forma de hacer circular el capital de las industrias de las armas, que a su vez constituye una forma de superar
la crisis de superabundancia que congela momentáneamente el movimiento del capital y hace necesario deshacerse de viejos mercados para fundar nuevos mercados, o alternativamente revitalizar el movimiento del capital, la economía burguesa, mediante el movimiento y la circulación de la mercancía que producen las industrias armamentistas. Bajo esta óptica de la categoría de la crisis de superproducción derivada del materialismo histórico y planteada en el Manifiesto Comunista, se pueden explicar las invasiones al Medio Oriente, Irak, Afganistán, Libia y actualmente Siria, entre otros países. La razón desde el análisis de la materialidad de la producción y de las contradicciones del capitalismo contemporáneo para explicar el porqué de estas invasiones al Medio Oriente tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de crear nuevos mercados mediante el uso, además destructivo con el medio ambiente, del petróleo, y adicionalmente la necesidad de revitalizar la economía mediante la producción desenfrenada de armas, que hace que estas industrias armamentistas no les interese ni siquiera tomar parte de un bando cuando hay un conflicto, sino simplemente les interesa que haya conflictos para poder circular su capital, maximizar sus ganancias y obtener riqueza a partir del hecho de la guerra. De manera que el escenario geopolítico actual y las dinámicas del imperialismo estadounidense se pueden describir perfectamente a la luz de contradicciones que muestran la vigencia de las categorías que plantea Marx en el materialismo histórico y que en esta ocasión concretamente esboza en el Manifiesto Comunista bajo la idea de la crisis de superproducción, que es algo que va a describir en mucho más detalle en otras obras, pero que plantea primeramente en el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels elaboran la tesis de que la historia de las sociedades humanas es la historia de la lucha de clases, de manera que la relación social a los medios de producción es lo que determina la clase social, la estructura de clases para cada modo de producción en cada época. Por ejemplo, la estructura de clases de acuerdo al modo de producción de los romanos, la estructura de clases de acuerdo al modo de producción durante la Europa latinogermánica medieval, feudal, y actualmente la estructura de clases en el modo de producción capitalista se deriva de esa relación social a los medios de producción. Luego, el método del materialismo histórico para entender una sociedad en cualquier época de la historia, porque el materialismo histórico no se limita únicamente al capitalismo, aunque principalmente Marx investigó sobre el modo de producción capitalista en su obra magna El Capital, sino que puede aplicarse para entender otros modos de producción, comenzando por ver en una sociedad ¿cuál es la clase social que tiene el control de los medios de producción? La clase que controla los medios de producción es necesariamente, según el materialismo histórico, la clase dominante. Y la clase que no tiene el control de los medios de producción, sean los esclavos, sean los vasallos y los campesinos en el feudalismo, o sea el proletario, que es el trabajador asalariado en el capitalismo, son la clase dominada porque no tienen el control de los medios de producción. Asimismo, en el Manifiesto Comunista se propone la tesis de que la burguesía solo puede existir innovando incesantemente los instrumentos de la producción. Y es que uno de los descubrimientos más importantes del materialismo histórico es que la transición de un modo de producción a otro se da en función de la contradicción entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Un ejemplo concreto es la transición del feudalismo al modo de producción burgués, que comienza a partir del siglo XV con la circunnavegación de África y la explotación de materias primas de América, con la apertura de la Europa latinogermánica al Atlántico, que comienza el colonialismo a partir de 1492. Y cuando la Europa latinogermánica, el Imperio Romano de Occidente, la Europa del oscurantismo medieval, la Europa feudal, se abre al Atlántico y comienza la etapa del colonialismo, del mercantilismo que da paso al capitalismo, se comienza a extraer plusvalor de las colonias a partir de la instrumentalización de los esclavos. Los esclavos son utilizados para sacar materias primas, sobre todo de América y de las demás colonias, que produce un valor que se va a acumular en el centro y que va a permitir la transición del cultivo de la tierra a la manufactura, y de la manufactura a partir del siglo XVIII a la industria.
propiamente con la revolución industrial. Luego, las relaciones sociales de producción en el medioevo, marcadas por la estructura de clases del feudalismo, se volvieron incompatibles con el ingente desarrollo de las fuerzas productivas que fue posible gracias a la extracción y acumulación de valor de las colonias. La extracción de materias primas de América a partir de esclavos principalmente traídos de África imprimió un impulso tan grande en el desarrollo de las fuerzas productivas feudales que el feudalismo pasó, como ya lo dije antes, del cultivo de la tierra a la manufactura y luego en el siglo XVIII a la industria. Y ese paso del cultivo de la tierra a la manufactura, que supuso un desarrollo enorme de las fuerzas productivas, volvió incompatible las relaciones sociales de producción del feudalismo, y ese antagonismo entre las relaciones sociales de producción feudales y el nuevo desarrollo de las fuerzas de producción, que ya no eran feudales sino capitalistas, hizo necesario que la monarquía pasara de ser la clase dominante para darle paso a la burguesía como la nueva clase dominante. Así es como la burguesía se empodera mediante transformaciones políticas, filosóficas y culturales desde el Renacimiento a la Ilustración, que van de la mano y son de hecho consecuencia de la transformación material del feudalismo al modo de producción capitalista, gracias al colonialismo que comienza a partir del siglo XV. Finalmente, quiero acabar este video presentando algunas de las tesis más importantes que se elaboran minuciosamente en los 3 tomos del Capital, y que son la plusvalía absoluta y relativa, el trabajo enajenado y la noción de comodidad, que implica que el modo de producción tiene la finalidad original de satisfacer las necesidades que se requieren para perpetuar la vida de los individuos y de las comunidades que conforman. La plusvalía es el gran descubrimiento de Marx en el marco de su crítica de la economía política burguesa, de Adam Smith, Ricardo, entre otros. Y la plusvalía implica denunciar que en el modo de producción capitalista el trabajo vivo del proletario, del obrero, se objetiva en valor. Hay valor de uso y valor de cambio. El valor de cambio es cuando la mercancía o la comodidad se comercializa en el mercado. El valor de uso hace referencia a la utilidad que se le da en la sociedad a esa mercancía o esa comodidad. Pero el valor fundamentalmente se entiende como vida humana objetivada. Esa vida humana objetivada en el valor de un producto se mide en precio y se convierte en el valor de cambio cuando se comercializa. Pero en el salario, que equivale a los medios de subsistencia para el proletariado que describe Marx en el siglo XIX y para la gran mayoría del proletariado actualmente, no remunera completamente la totalidad del valor que es vida humana objetivada. De manera que el salario, que equivale en la mayoría de los casos únicamente a los medios de subsistencia, que ni siquiera son los medios de subsistencia porque actualmente el llamado mínimo ni siquiera alcanza para subsistir, pero ya que el salario pretende ser equivalente a los medios de subsistencia, la mayor parte del valor del producto o la comodidad producida a partir del trabajo humano empleado en el proceso de producción, al comercializarse esa comodidad o mercancía, pasa a acumularse bajo la forma de propiedad privada por el burgués. De manera que cuando en el manifiesto comunista Marx y Engels hablan de abolir la propiedad privada, no hacen referencia a abolir arbitrariamente la propiedad privada entendida meramente como las pertenencias personales de cada persona o familia. No se refieren a abolir las pertenencias personales arbitrariamente, sino que cuando hablan de propiedad privada están haciendo referencia a ese valor excedente no remunerado en el salario del proletariado, que es fruto del trabajo vivo objetivado y que el burgués acumula bajo la forma de propiedad privada. La plusvalía absoluta entonces supone aumentar las horas de trabajo, y al aumentar las horas de trabajo, la jornada de trabajo implica aumentar ese proceso de objetivación de vida humana en el valor entendido como vida humana objetivada, que luego al medirse como precio en el mercado cuando se comercializa la comodidad o mercancía producida, no remunera en el salario sino la más ínfima parte de ese valor producido, que equivale a los medios de subsistencia.
La plusvalía relativa, por otro lado, implica reducir el tiempo de trabajo necesario para aumentar el tiempo de trabajo adicional como resultado del aumento de la capacidad productiva del trabajo. La plusvalía relativa, por lo tanto, está estrechamente vinculada al desarrollo tecnológico, ya que con el desarrollo tecnológico se requiere menos trabajo vivo. La cantidad de trabajo vivo objetivado en el valor de un producto, de una comodidad producida, va a ser menor conforme aumenta la capacidad tecnológica, porque va a reemplazar la mano de obra humana. Por lo tanto, se reduce el trabajo necesario entendido como vida humana objetivada porque es reemplazada por las máquinas, pero a pesar de que aumenta la productividad del trabajo porque las máquinas producen muchísimo más que la mano de obra del obrero, del proletario, al reducirse ese trabajo necesario, aumenta correspondientemente el tiempo de trabajo adicional, teniendo como resultado que el incremento de la capacidad productiva del trabajo reduce los medios de subsistencia necesarios para mantener la fuerza de trabajo, porque ya no se necesita de tanto trabajo vivo del obrero porque la máquina lo reemplaza. Y esto implica que al reducir los medios de subsistencia se reduce el salario y se explota aún más al proletario. Finalmente, el trabajo enajenado supone que el trabajo, cuyo propósito es transformar la materia para satisfacer las necesidades básicas necesarias para perpetuar la vida de los individuos que forman parte de una comunidad o sociedad, ya no le pertenece a los trabajadores, a los que producen esa riqueza social, a los que desarrollan las fuerzas productivas, sino que los medios de producción, incluyendo actualmente la ciencia, como lo muestra Horkheimer, le pertenecen no a las mayorías, y por lo tanto la aplicación de la ciencia y la tecnología y en general de los medios de producción no responde a las necesidades de las mayorías, sino que responde a los intereses destructivos de la clase dominante, de la burguesía. Es por eso que en la actualidad hay crisis de superabundancia, desde la producción de chatarra hasta la producción de comida llena de químicos e incluso genéticamente modificada, que se consume de manera desproporcional en ciertas partes del primer mundo o incluso en la periferia por algunas clases adineradas, mientras que millones de personas se mueren de hambre. Si no existiera el trabajo alienado, el trabajo enajenado, la capacidad productiva del capitalismo, que es fruto de la aplicación de la ciencia y del desarrollo de la tecnología, se utilizaría para satisfacer las necesidades básicas que exige la vida humana para perpetuarse. Pero en el capitalismo, debido a la alienación de los medios de producción que son controlados de forma cada vez más sistemática por la clase dominante, por los burgueses, los medios de producción se utilizan para causar crisis de superabundancia que tienen daños desastrosos en el medio ambiente, para aumentar la producción desenfrenada de armas, mientras que los problemas apremiantes como la hambruna y la pobreza, que podrían fácilmente resolverse mediante un uso más racional, más comprometido ética y políticamente, más humanitario,